Hola, buenas a todos. Hoy vamos a hablar del partido de hoy, que es el partido del Levante contra el Atlético de Madrid. Era un partido lleno de estrategia. Francamente, yo disfruté de la estrategia que había en este partido, sobre todo por parte del Atlético de Madrid y del Cholo, por supuesto. Hemos visto esta estrategia sobre todo en balón parado, en faltas indirectas, en corners, etc. Y los 4 goles vinieron a raíz como resultado de los balones parados, los 2 penaltis de Levante y los 2 goles del Atlético de Madrid. Por ejemplo, hemos visto en el primer gol del Atlético de Madrid jugando un córner, trayendo a los jugadores al segundo palo y jugarlo al primer palo, lo que provocó después el gol de Griezmann, etc. Y viceversa. Los 4 goles eran de estrategia. Entonces, francamente, yo disfruté de estrategia. Era un partido más táctico, más estratégico y menos técnico. Hemos visto un poco de técnica con Joao Félix, pero estaba un poco aislado dentro de una defensa de 5. No le dejaron con líneas cerradas juntas, no le dejaron más espacios. Entonces era más táctico, estratégico y físico, sobre todo táctico y físico. Vamos a ver ahora a la alineación de los dos equipos para poder entender el partido y las ideas de los dos entrenadores. En primer lugar, la primera parte era una primera parte para el Atlético de Madrid y la segunda parte más o menos equilibrada con un poco de ventaja para el Levante, pero la primera parte casi toda era para el Atlético de Madrid. Entonces, estamos acostumbrados que el Atlético de Madrid juegue con 4-4-2. Casi siempre el Cholo juega con 4-4-2, defendiendo y atacando. Y a mí me gusta el 4-4-2 del Cholo Simeone, me encanta. De hecho, el Cholo es uno de mis entrenadores favoritos. A mí me gusta Real Madrid, pero disfruto con el Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone, cómo vive los partidos, la inteligencia que transmite al espectador, etc. Pero últimamente, con la calidad de los jugadores que tiene, está cambiando de sistemas. Hoy, por ejemplo, jugó con una defensa de tres centrales. Jiménez, Felipe y Hermoso. ¿Vale? Y luego, en el centro del campo, jugó con 4. Y luego en ataque con 3. Los 3, entonces está adaptando su sistema clásico, que es el 4-4-2, para adaptarlo a la calidad de los jugadores que tiene. Porque si juega con el 4-4-2, tiene que sacar uno de los 3 que están arriba, que son Griezmann, Suárez y Joao Félix. Entonces, al convertir el sistema a su sistema tradicional clásico 4-4-2, seguramente tendrá que eliminar o sentar a uno de ellos. Vale. Pero él jugando fuera, viendo todos los resultados de los partidos anteriores, de los rivales Real Madrid, el Sevilla, el Betis, el Real Sociedad. Entonces, él cambió de sistema para ganar. Entonces, jugó con 3 delanteros, 3 cracks. Pero tenía sus lagunas.
porque el equipo del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, está acostumbrado a jugar, a entrenarse, a jugar con el sistema 4-4-2. Sus jugadores tienen características y cualidades del 4-4-2. Están acostumbrados, llevan muchos años jugando con el 4-4-2 y se adapta al estilo de juego del Atlético de Madrid. Pero parece como hoy tiene la mejor plantilla de la liga, entonces está intentando dar más opciones al ataque, porque siempre le consideran un entrenador conservador, juega con 4-4-2, sobre todo contra los equipos grandes, conservando la defensa, etc., y buscar contraataques, etc. Entonces, ahora como tiene una buena plantilla, entonces le duelen tratarle de un entrenador conservador que juega la defensa y buscando contraataques, teniendo estos cracks. Vale, entonces transformó su sistema atacando. Estamos hablando de atacando, cuando tienen el balón y atacan. Transformó su sistema a 3-4-3. El 3-4-3 es mi sistema favorito, pero en otras circunstancias o otro uso de otro tipo de jugadores, otros elementos, etc. Pero es mi sistema favorito, pero no es bueno para el Atlético de Madrid. Entonces, y además, en estos cuatro del centro del campo estaba Coque, Herrera, el mexicano, Carrasco y no me acuerdo de este jugador. Creo que era el inglés. El lateral derecho. En ese sistema, los laterales están considerados como centrocampistas, porque atrás tenemos a 3 centrales puros y luego 2 laterales que están considerados como centrocampistas. Con 2 centrocampistas, al final tienes 2 centrocampistas solo, y luego 3 delanteros. Pero el problema de esta formación 3-4-3 del Atlético de Madrid, ¿por qué no funcionó bien? Jugaron un buen partido, pero ¿por qué no funcionó bien? Porque en estos cuatro hemos dicho que tenemos 2 laterales y 2 centrocampistas. El centro del campo es primordial. Vale. Entonces, lo que me importa es hablar de Carrasco. Vale. Hemos dicho que tenemos a Griezmann, Suárez y Joao Félix, y justo detrás de Joao Félix como centrocampista está Carrasco. Carrasco normalmente en este sistema es centrocampista, pero defendiendo se convierte en un lateral izquierdo. Sabemos todos que Carrasco es más delantero que lateral izquierdo. Lo que llamo yo un lateral izquierdo, un falso lateral izquierdo, porque normalmente no defiende, no sabe defender. Es la laguna, es el punto débil del equipo. Pero no lo usó el Levante para hacerles daño en esta zona, en la espalda de Carrasco. Vale, ¿por qué yo lo llamo? Yo soy el primero que le llamo falso lateral izquierdo, porque siempre hablamos de falso 9, pero nunca hablamos de otros. Yo, como lo veo como falso
falso lateral izquierdo, porque él es delantero. Él es delantero, él es extremo izquierdo que juega a pierna cambiada, es decir, es un diestro que juega a la izquierda y que juega muy bien en esta zona, porque tiene el 1 contra 1, etc. Por eso le llamo falso lateral izquierdo, porque nunca defiende. Porque el que defiende en el lateral izquierdo es el central izquierdo, que es Hermoso. Hermoso que casi siempre estaba obligado a cerrar los espacios que deja Carrasco. Carrasco es bueno atacando. Entonces hay un desequilibrio en la formación del Atlético de Madrid, porque los centrocampistas tenemos solamente dos centrocampistas, un lateral izquierdo puro, un lateral derecho puro y un lateral derecho falso, que es Carrasco, que es más delantero. Más tres delanteros, que son Griezmann, Suárez y Joao Félix. Entonces hay un desequilibrio. Hay más atacantes que centrocampistas que defensas. Pero por lo menos tienes tres centrales, te dan solidez atrás. El Atlético de Madrid jugó muy buena primera parte, no mereció perder porque hubo un penalti que para mí no era penalti, entonces normalmente el resultado tenía que terminar con 1-2 para el Atlético de Madrid, pero el arbitraje en España sabemos cómo es, incluso con el VAR hacen errores graves y provocan siempre la polémica. Yo francamente disfruto viendo la Premier League, disfruto con los árbitros. Entonces, en España tienen que cambiar estas cosas. Tienen que formar bien a los árbitros españoles, tienen miedo y tienen otros criterios. Casi no puedes tocar al otro, si le tocas falta, tarjeta, amarilla, roja, etc. El fútbol es un deporte de contacto. Y esto lo vemos en Inglaterra, en Alemania, en Francia. No todos los contactos son faltas o todos los contactos en el área son penaltis, etc. Vale, entonces, ahora hablamos del Levante. Y era un partido duro, físicamente, tácticamente, durísimo. Por eso no había mucha técnica. Joao Félix, pero Joao Félix estaba aislado. ¿Por qué aislado? Porque normalmente el Levante, ahora hablamos del Levante, el Levante defendía directamente, empezó con 5-3-2, que también atacando se convierte en 3-5-2, que es bueno también. 5 en el centro de campo, primordial. Yo he sido defensa, centrocampista, delantero extremo izquierdo, delantero centro, etc. He jugado en casi todas las posiciones, salvo el portero, y yo sé que el corazón es el centro del campo. Y de hecho, en las estadísticas al final del partido siempre verás a los centrocampistas son los que corren más, 10 kilómetros, 11 kilómetros, más que los delanteros, más que los defensas, porque están en el centro y tienen que seguir los ataques, defender, etc. Entonces el centro de campo para mí es primordial. Entonces, atacando, casi siempre ponían a 5. El Levante siempre tenía como 5 que apoyaban a los dos delanteros del Levante. Pero desde el principio empezaron con 5 defensas. Entraron para defender el resultado y buscar errores, contraataques, etc. Entonces, el más técnico de todos es Joao Félix. No se expresó bien con el balón, no enseñó su técnica, etc. Por eso yo hablé de física y de táctica, porque el Levante
con los 5 tenían que defender la portería, la pequeña, lo que digo siempre, la pequeña portería. Tienes que defender la pequeña portería. El rival te va a sacar, te va a bascular una zona, siempre a buscar espacios y llegar a la portería, la pequeña portería. Pero tu tarea es defender. Si estás defendiendo, tienes que defender de verdad y defender la portería. Entonces, los de Levante jugaban juntos, ¿vale? Juntos, cerrando espacios entre ellos y también cerrando espacios entre líneas. Y defendían incluso con 5-4-1. Entonces aquí tienes a jugadores aislados, casi siempre están aislados entre 3, casi siempre están entre 3, casi siempre. Los jugadores del Atlético de Madrid estaban aislados, con menos espacios, etc. Por eso los 4 goles se marcaron a través de balones parados. Vale, entonces, la primera parte era defensa total para el Levante, pero en la segunda parte hemos visto otro Levante. Ahí entra el coaching, porque cuando ves a un equipo jugando en la primera parte de una manera y después de los 15 minutos de descanso, las instrucciones, las consignas del entrenador entran y ves otro equipo, ahí tienes que descifrar la importancia del discurso y del análisis de la primera parte del entrenador. Que el entrenador del Levante corrigió muchas cosas, entonces en la segunda parte salió otro Levante, dominador. Entonces el Levante en la segunda parte empieza a subir sus jugadores, defender con 3, siempre tener 5 en el centro de campo más o menos, y cuando necesitaba un delantero más, entonces subía uno de los laterales para tener como 3-4-3, y al mismo tiempo en la primera parte el Levante jugó con una defensa cercana a su portería para cerrar espacios, para no dejar espacios en sus espaldas. Y luego en la segunda parte subieron las líneas hasta el centro del campo. Y presionaron al Atlético de Madrid en su campo. Presionaron al Atlético de Madrid en su campo. Entonces jugaron casi la segunda parte en el campo del Atlético de Madrid. No es así, pero más o menos jugaron casi siempre en el campo del Atlético de Madrid. Por eso hemos visto un buen Levante, pero aún así no mereció empatar el partido. Jugó bien, tuvo sus oportunidades para ganar el partido, pero no mereció empatar el partido. Hemos visto en los últimos minutos, después de un córner, un penalti, que para mí no era penalti, pero para los árbitros, para el VAR, era penalti. Y al final empataron el partido con una polémica, etc. Era un partido lleno de táctica y de estrategia, un partido muy bueno físicamente, enseñaba un nivel físico muy bueno de los jugadores, pero técnicamente no tenía muchas cosas técnicamente, porque no había espacios, juego cerrado, duro, etc. Vale, entonces esto es para hoy. Nos veremos en otros vídeos, en otros análisis. Si os gusta el vídeo, me gustaría que tengáis tiempo para ver más vídeos y suscribirse en el canal, darle like
si os gusta, si no, el dislike, o me gustaría tener comentarios, saber sus opiniones sobre el partido, sobre mi análisis, etc. Vale, entonces, muchas gracias por todo. Nos veremos en otro partido y hasta pronto. Muchas gracias.